Mundos alternos. RRC, 50 años, hombre. Tendría yo unos 18 años cuando nos mudamos a una casa de la colonia San Andrés en Guadalajara. La casa tenía más de 10 años deshabitada. La habíamos rentado. Era una casa bastante grande, pero no estaba totalmente desocupada, es decir, había cosas del dueño o del inquilino anterior. En mi primera visita, antes de la mudanza, fui a conocerla y ahí fue cuando me enteré de que en una de las habitaciones había bastantes cosas. Entre otras, me encontré una mega biblia. Una biblia guadalupana de esas de formato grande y por inercia la tomé. Eran como las 4 de la tarde y me puse a leerla y hojearla. Ya sabes, la biblia que tiene las ilustraciones de Doré. Y mientras lo hacía, sentí el ambiente de la casa pesado. Supuse que era porque la casa había estado sola y por los objetos extraños que allí estaban. Se me pasó el tiempo. Cuando me volví a dar cuenta, ya eran como las 7 y ya estaba oscureciendo. Se percibía pesadez en la penumbra. No era normal, no como de atardecer. Se sentía como algo vivo, como algo espeso. La sensación al respirar era como la de respirar algo más denso que el aire, algo tangible. Yo solo había entrado a la cochera y a la primera habitación, pero luego me dirigí al resto de la casa, a las habitaciones intermedias y al patio posterior, que era bastante amplio, casi del tamaño de una cancha de básquetbol. Se podía sentir miedo. Al llegar al fondo del patio tuve una sensación extraña, inquietante. A la salida, dejé la Biblia y regresé a la casa en la cual aún vivíamos. Esa noche empecé a tener sueños extraños, gente que no conocía, lugares diferentes a los de mis sueños normales, situaciones muy cargadas de emociones de enojo, de cuestiones pasionales muy intensas. Al principio no lo relacioné. Ya que nos mudamos y nos instalamos, nos dimos cuenta de que sucedían cosas. Ya no solo era yo quien lo notaba, también otros miembros de la familia. En ese entonces mi hermano tenía unos 17 años y tenía por costumbre llegar alcoholizado y a altas horas de la noche. Pero él refería que ya no quería llegar tarde a la casa, ni quería llegar alcoholizado. Nos preguntábamos qué pasaba con él por lo inusual de sus comentarios. Refirió que cuando llegaba muy tarde, veía que se movían cosas, lo cual no entendía y le provocaba miedo. Nosotros supusimos que llegaba intoxicado y por eso no entendía lo que veía. Pero todos notamos algo, cada uno en su habitación. Yo dormía en un cuarto distribuidor, al cual se llegaba por una escalera al segundo piso, y por el cual se accedía a otros cuartos. A veces medio me despertaba por la madrugada, volteaba hacia la escalera que tenía un barandal de metal y veía una sombra que me observaba o me custodiaba. En ese entonces creía que era mi papá, que subía para ver que estuviéramos bien. Él y mi mamá dormían en la habitación de abajo, así que yo suponía que subía a revisar que todos estuviéramos bien en la parte de arriba. Semidespierto, ubicaba la sombra en las escaleras y eso suponía. Sucedió toda una semana de forma continua, hasta que una noche llamó mi atención más de la cuenta. Me pregunté, ¿qué no duerme ni descansa? Ok. Me espabilé un poco y me acerqué. Y descubrí que la sombra tenía los ojos rojos. Era la figura de una persona, de un hombre corpulento, grande, pero los ojos los tenía de un rojo encendido, como iluminados. Me sorprendí y me asusté. Yo creí que era mi papá. Durante toda la semana creí que era él quien estaba cuidándonos, que daba sus vueltas a la parte superior de la casa. Pero cuando vi al hombre, pues nada. Me quedé asustado y preguntándome qué sucedía. Lo único que atiné a decir fue, ¡vete! Y ya no vi nada. Pero de todos modos quedé intranquilo. Al día siguiente le pregunté a mi papá, ¿has estado subiendo todas las noches esta semana? ¿Has subido a asomarte? No, contestó. Yo llego y aquí me quedo dormido en mi habitación. Confirmó que ninguna noche, en ninguna ocasión, había ido a la parte superior de la casa. Supuso que eso iba a parar ahí, que se iba a detener lo que sucedía con esta entidad. En ese entonces yo tenía sueños muy vívidos, muy palpables, por así decirlo. Era común que soñara que estaba en un campo o en ciertos lugares como paseando. Luego de lo anterior, en una ocasión estaba soñando que estaba en un prado. Todo era verde. Había un arroyito, el cielo era muy azul, muy iluminado.
Todo muy placentero, muy tranquilo y yo muy a gusto. Evolucionaba el sueño y llegué a una parte donde parecía que estaba regresando. Entonces me vi a mí mismo dormido. Vi mi habitación, mi cuerpo en una posición en la que estaba acostado de lado. Tenía la sensación de ir bajando, de ir entrando a mi cuerpo. Serían como las 7 de la mañana porque podía ver lo que ya clareaba el día. De repente, volteé y vi esa sombra con los ojos rojos detrás de mí. Tenía la sensación de ya estar entrando en mi cuerpo cuando sentí que me dio el jalón hacia atrás, como que me estaba agarrando para que no pudiera entrar en mi cuerpo. Yo no podía moverme ni para adelante, donde estaba mi cuerpo, ni tenía opción de moverme hacia atrás o zafarme. En mi desesperación intenté agarrar una chancla para golpear el suelo, para con eso despertar a mis hermanos, para que me ayudaran. Pero no podía lograr ninguna respuesta. Nadie hacía nada. Hice un movimiento para soltarme, jaloneando y lo logré. Pero mi sensación fue la de que me hubieran aventado como un trapo, como si me hubieran aventado fuertemente de lado al lado de la habitación. Sentí que reboté y estuve medio noqueado, en shock por un rato. Abrí los ojos y estaba otra vez en el sueño anterior, en el prado, pero ya no me sentía a gusto, descansado y energizado. Por el contrario, me sentía totalmente cansado y golpeado. Estaba molido, tirado en el pasto, pero totalmente exhausto y con poca fuerza. En mi sueño, tomé aire, me contraje como para brincar y enseguida ya estaba en mi habitación, acostado en la posición que vi que estaba anteriormente. Traía una chancla en la mano, pero mientras estaba en el sueño no podía mover el cuerpo. Estaba tendido, inmóvil. Me costó un rato recuperarme para volver a sentir mi cuerpo, para volver a moverlo. Y sí eran como las 6:30 de la mañana. Esa tarde empecé a notar que el ombligo me supuraba algo parecido al pus, bastante maloliente. Tenía sensibilidad dolorosa en el ombligo y el vientre alrededor por la parte interna. Me preocupé. Pensé que me habían lastimado. Fui a consulta médica y la doctora que me atendió luego de la auscultación me dijo que era una situación muy extraña la que me pasaba. No se lo explicaba, pues esos síntomas solo los había visto en bebés, cuando no cicatriza aún la parte del ombligo. Me recetó algo para el dolor, antibiótico, y me dijo que reposara. A los 2 días visité a un curandero para preguntarle qué había pasado, y me contestó que había sido un rollo energético con una entidad que estaba en la casa. Me indicó que cuidara más mi energía, que hiciera una meditación para proteger el lugar, para que mientras estuviera dormido no me pasara nada. Aún así, durante una semana estuve con el cuerpo resentido y lastimado. El ombligo sanó, y de ahí en adelante ya no me tocó ver a la entidad por la habitación ni por esa parte de la casa. No quise investigar la historia previa. Las emociones que percibí de esa entidad eran de enojo violento, incluso venganza, pero no supe contra qué y ya no quise seguir investigando. La idea era repeler y poner distancia, que ya no me hiciera daño. No fue algo enviado, porque a diferencia de lo enviado que rápido llega, esta entidad se dedicó a acechar, a esperar la oportunidad para hacer algo. No sé si su intención era la posesión, o por el contrario el obtener energía en la parte espiritual. Me inclino más por esta segunda. Fue como para obtener un beneficio. La experiencia que me dejó como aprendizaje fue cuidarme las espaldas. Yo creía que los ataques de cualquier tipo siempre llegan de frente. Con esta experiencia aprendí a cuidarme a 360 grados. También aprendí a tomar en cuenta las sensaciones de los lugares donde estoy. A nivel familiar pudimos comprender que, aunque teníamos diferentes percepciones, eran todas provocadas por un mismo fenómeno. A lo largo de los relatos, he venido mencionando a los ladrones de energía. En este relato se puede apreciar perfectamente el primero de ellos. Un perdido que no encontró su camino y que sigue atado a un objeto, una persona o un lugar, mientras insiste en resolver asuntos que ya no son de su incumbencia. Las emociones que circundaron su desenlace físico persisten, pero ya privado de su cuerpo físico, no tiene completo control del mundo y vive su ficción como un eterno presente. Pero ha desarrollado la conciencia suficiente para percibir y distinguir la realidad física en su derredor. Anhela hacerse notar e interactuar, para poder concluir lo que siente y liberarse.
para volver a sentir aquello que provocó su condición, o de plano porque en su vida era su inclinación natural y cree que debe seguir haciéndolo. El que es tonto aquí, es tonto allá. Así que busca los recursos necesarios para lograrlo. Cuando una persona viva, particularmente si es sensible, llega a su perímetro, la nota y la empieza a seguir, con la clara intención de continuar con su misión. Por supuesto que puede afectar a cualquiera, y de hecho es muy probable que lo haga. Pero si la persona es sensible, entonces parece haber mayor afinidad energética. ¿O acaso pudiera ser que los sensibles manejan vibraciones energéticas más acordes a su condición espiritual? Y así comienza un proceso de aproximación paulatino que se divide en diferentes fases: manifestación, tentación, infestación y posesión. En la primera, la manifestación, se hace notar con breves interacciones en el plano físico. Mover objetos, hacer notar su presencia en una zona específica donde tenga más poder, aparecer ante una persona. Todo ello para despertar la curiosidad de las personas que, al interesarse en el tema, le aportan ya un poco de energía. El siguiente paso es la tentación, que no siempre está presente ni es evidente. En este paso, se enfoca a una persona específica, probablemente la más sensible, con la intencionalidad de una interacción profunda. Ya sea que se manifieste como víctima, como amigo, como niño o cualquier otra forma, no será más que un disfraz para lograr convencer al individuo de la conveniencia o importancia de una relación energética. Esta etapa suele provocar emociones intensas: terror para algunos, lástima para otros, simpatía o cualquier otra emoción que pueda ayudar a crear un canal energético entre el perdido y el vivo. Sigue la infestación, que no es otra cosa que la utilización de la energía obtenida para llenar y saturar al individuo vivo de oportunidades de seguir generando energía emocional que lo alimente. Estos casos son conocidos como casas encantadas o fenómenos poltergeist. Por último, solo en algunos casos se llega al fenómeno de la posesión, ya sea porque se busca ayuda, porque se rompe el vínculo energético de alguna manera por sí mismo, o porque el campo de energía o aura de la persona es lo suficientemente fuerte como para no ser roto, lo cual provocaría la introducción del perdido en el cuerpo del individuo. En el relato, el espíritu parásito ya había entrado en el nivel de infestación. Sus manifestaciones no estaban ligados a una persona, sino a un lugar, la casa. No necesitó crear un vínculo energético especial. En vez de ello, solo acechó a la que consideró la víctima propicia. Afortunadamente, no pasó a mayores, pues pudo recurrir a alguien que le explicó de forma directa y pudo actuar en consecuencia. Si no hubiera sido así, hubiera tenido que depender de terceros, que lejos de explicarle adecuadamente y empoderarlo en la situación, le hubieran hablado de una realidad no obvia, le hubieran confundido más, le hubieran hecho víctima de una protección intangible, o en la desesperación se hubiera creado un lazo energético más profundo que quién sabe dónde hubiera parado. Mundos Alternos publica en el canal de YouTube llamado Creativo Radio una vez a la semana. O puedes escuchar los relatos a través de Spotify con el mismo nombre. Si tienes alguna duda o comentario, o quieres compartir tu historia o una historia conocida, escribe a creativos.ceo@gmail.com.